En este episodio, un infame caso de la Guerra Fría. 9 excursionistas son encontrados mutilados en una remota ladera. Sus lesiones y los hechos no tienen sentido. Es imposible no preguntarse, ¿quién sería capaz de hacer algo así? Es como una escena de asesinato de una película de terror bastante gráfica. Ahora descubriremos las principales teorías que rodean un lugar conocido como el Área 51 de Rusia. En Rusia creían que un yeti fue el culpable en ese caso. Todo parecía indicar que fue un encubrimiento. ¿Podrán las nuevas pruebas revelar la verdad? Todos los cuerpos parecían debilitados y algunos tenían quemaduras de tercer grado, que es un signo de radiotoxemia. ¿Qué ocurrió en realidad en el famoso paso Dyatlov de Rusia? La Unión Soviética 1959. La Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética se intensifica, al mismo tiempo que las teorías de conspiración sobre experimentos encubiertos, armas secretas y espías. Y el 26 de febrero, en lo alto de los montes Urales de Siberia, se descubre algo igualmente nefasto. Ese día, 3 esquiadores de fondo divisan una tienda solitaria, parcialmente derrumbada por la nieve. Lo inusual fue que la entrada estaba cerrada, pero el exterior había sido cortado. Miraron adentro y no encontraron a nadie allí, pero sí encontraron huellas que se dirigían cuesta abajo. Al llegar al final de ese sendero, hicieron un horrible descubrimiento. Encontraron cadáveres en la nieve. Advertencia. Las imágenes que están por presenciar son perturbadoras. Intentemos imaginar la escena. Imaginemos que atraviesan la nieve y se encuentran con esos cuerpos. Es como una escena de asesinato de una película de terror bastante gráfica. Se pone cada vez peor. Lo primero que encontraron los investigadores fueron 2 miembros del equipo que yacían debajo de un árbol de cedro. Y ninguno de los 2 llevaba ropa de invierno, estaban en ropa interior. Uno tenía quemaduras en la cabeza y en los pies, además de heridas y moretones en su cuerpo. Tenía un poco de sangre seca en el rostro y además encontraron una espuma extraña y gris en su mejilla. Parece haber sido un acto delictivo. El segundo cuerpo tenía heridas y moretones similares. Le faltaba la punta de la nariz y sus nudillos estaban magullados e hinchados. Fue una escena muy extraña. A varios metros se encuentran otro cuerpo. El tercer cuerpo estaba tendido boca arriba en la nieve, abrazando una rama. También tenía heridas y moretones en los nudillos y sangre seca en el rostro. Estaba mirando hacia la tienda, lo que sugiere que estaba intentando regresar. Naturalmente, los esquiadores reportaron eso de inmediato y se armó un grupo de búsqueda más grande. Ese grupo comenzó a rastrear el área para encontrar pistas sobre lo que le sucedió a esos 3 hombres. Pero antes de encontrar respuestas, encontraron más cuerpos. Luego, descubren a una mujer. Tenía muchos moretones en el rostro y su cabello estaba desaliñado. Tenía un enorme moretón en el costado del torso y sus puños estaban apretados, por lo que es posible que haya habido algún tipo de riña o pelea. Debemos tener en cuenta que esto fue en Siberia, con temperaturas bajo cero y nieve cegadora. Así que todo eso dificultaba y ralentizaba el trabajo que el grupo de búsqueda intentaba realizar para localizar toda la evidencia necesaria. Después de una semana, se encuentra un 5.º cadáver más arriba en la cuesta. Otra víctima masculina, pero esta tenía el cráneo fracturado.
Quizás una evidencia más de que hubo algún altercado violento. Lo interesante de esta víctima es que tenía un calcetín en un pie y una bota de fieltro en el otro, lo que sugiere que algo lo tomó por sorpresa. 6 semanas después, cuando la nieve comienza a derretirse, el misterio se profundiza. Miembros de los Mansi, una tribu indígena local, se dirigen a la policía y los llevan a un refugio de nieve improvisado a 75 metros de donde los 2 primeros cuerpos fueron encontrados. Los buscadores comenzaron a cavar debajo de la superficie y encontraron una guarida de nieve con unas ramas alineadas una al lado de la otra, formando una suerte de piso. Además, también encontraron algunas piezas de ropa rotas. Había un par de pantalones de chándal con la pierna derecha cortada por completo. Del mismo modo, había solo la mitad izquierda del abrigo de una mujer. Así que encontraban más y más evidencia de que algo violento sucedió en ese lugar. Los investigadores excavan alrededor del refugio de nieve, revelando 4 víctimas más, lo que eleva a 9 el número de muertos. Esos 4 cuerpos yacían notablemente juntos en el lecho de un arroyo rocoso en el fondo de un barranco. Eso realmente parecía un vertedero. Era como si alguien o algo los hubiera arrojado allí. En comparación con las otras víctimas, estos cuerpos tienen lesiones aún más espantosas. Un cadáver era una víctima masculina con el cuello gravemente torcido. Otra mujer tenía la caja torácica aplastada. Fue una lesión tan brutal que las costillas se le perforaron el corazón. Además, le faltaban los ojos y la lengua. Otro hombre tenía una enorme fractura en el costado del cráneo, que muy seguramente lo habría dejado inconsciente. Era cada vez más evidente que las lesiones fueron de golpes brutales, de algún objeto pesado y contundente. Los investigadores logran identificar a los muertos como miembros de una expedición patrocinada por la Universidad Politécnica de los Urales. Fueron reportados como desaparecidos después de no completar su viaje. Resulta aún más trágico tras conocer la identidad de las víctimas. Ellos estaban entre los mejores y más sobresalientes de la Universidad Politécnica de los Urales. Eran montañistas muy experimentados y miembros muy respetados del Club Deportivo de la Universidad Politécnica de los Urales. El líder del grupo es el estudiante de ingeniería de 23 años, Igor Dyatlov. La tragedia lleva su nombre. El lugar es llamado el Paso Dyatlov en memoria de Igor Dyatlov. Él diseñó la expedición de modo que fuera lo más exigente posible para que todos pudieran certificarse como escaladores de grado 3, lo cual era la categoría más alta en la Unión Soviética para entonces. En enero, el grupo parte desde Ekaterimburgo y viaja a la aldea de Vishay. Desde Vishay dejaron la civilización para adentrarse en la montaña. Tenían una brújula y todo el equipo que consideraban necesario, pero no contaban con ningún equipo de comunicación por radio. El viaje debía cubrir 320 kilómetros durante 16 días, pero solo lograron cubrir la mitad del camino. Lo que más frustró a sus amigos y familiares fue saber que los excursionistas eran demasiado inteligentes y experimentados para haber muerto congelados al aire libre accidentalmente. El investigador principal del caso, Lev Ivanov, dice que conoce la causa de la muerte. Hubo signos de una lucha en la escena, y nadie podía ignorar los moretones y heridas en el rostro, el cuerpo y los pedazos de carne que faltaban. Pero ¿quién podría ser capaz de un crimen tan violento aquí? La lista de posibles sospechosos es increíblemente corta. La montaña donde quedó la tienda abandonada, conocida como Pico 1079, es un área prácticamente deshabitada que limita con los bosques siberianos. Casi nadie vive allí. Casi nadie. Salvo por el hecho de que esta región era el hogar de muchos de los infames gulags de Stalin. Stalin construyó muchos gulags. Los gulags eran unos inhumanos campos de trabajo forzado a donde enviaban prisioneros políticos y eran obligados a realizar horas y horas de trabajo manual.
Allí residían algunos de los criminales más hostiles de la Unión Soviética, por lo que los investigadores consideraron la posibilidad de que uno de esos prisioneros se fugó y se encontró con los excursionistas. En especial cuando se enteran de que el Gulag Ivdel está a solo unos pocos kilómetros del lugar del ataque. La policía verificó con el Gulag Ivdel para ver si había algún prisionero desaparecido, pero no, estaban todos. También dudaban que un prisionero fugado fuera el responsable porque no se robaron provisiones o pertenencias de la tienda. Así que la teoría del fugitivo no iba a ninguna parte. Los investigadores comenzaron a preguntarse si esto fue entonces un crimen personal. Si alguien afiliado a ese grupo podría haberlo hecho. Y así apareció un nombre. El nombre es Yuri Yudin, un 10º excursionista del grupo y el único sobreviviente. ¿Es posible que los miembros de la expedición Dyatlov fueran asesinados por uno de los suyos? Es un misterio que se ha apoderado del mundo. 9 excursionistas rusos muertos en un remoto paso de montaña. La policía asegura que es un asesinato, y entre sus principales sospechosos se encuentra el también excursionista Yuri Yudin. Yuri Yudin era estudiante de ingeniería de 4º año que formó parte de ese mismo grupo de excursionistas. De hecho, era el 10º miembro de ese grupo. Pero al parecer, Yudin regresó antes. Y en lugar de terminar muerto, terminó siendo el único sobreviviente. Por lo tanto, podemos asumir una de dos cosas. Yudin tuvo muchísima suerte o fue el asesino. Cuando los funcionarios del Partido Comunista interrogan a Yudin, este les responde que se retiró de la excursión mucho antes de los asesinatos. Yudin les aseguró a los investigadores que comenzó a dolerle la espalda cuando estaba ascendiendo a las montañas, lo cual lo llevó a abandonar la expedición. Dijo que dejó el grupo el 28 de enero a las 11:45 de la mañana en un lugar llamado el Segundo Norte. Y al dejarlos, todos estaban bien, estaban vivos y respirando. A medida que los investigadores interrogaban a Yudin, comenzaban a notar que se asustaba cada vez más y se ponía más nervioso. Estaban escépticos. Aún inseguros de la historia de Yudin, los investigadores le piden que ayude a analizar la escena del crimen. Debió ser traumático para él. Es decir, se suponía que él estaría en esa expedición con ellos, pero debido a su dolor de espalda tuvo que regresar y terminó siendo el único sobreviviente de todos sus amigos. Y al llegar a la escena del crimen, reacciona con verdadera conmoción y sorpresa. Yuri descubre algo que la policía no hubiera descubierto. Parte de la ropa que llevaban los cuerpos que estaban en la quebrada pertenecían a algunos de los otros estudiantes. Es otro de tantos detalles extraños en este caso. La ropa es enviada a un laboratorio para ser analizada. Mientras esperan los resultados, los investigadores intentaban verificar la coartada de Yudin. La historia del dolor de espalda es cierta. Él estuvo en su pueblo natal con su familia el 1 y el 2 de febrero, las fechas que los investigadores calcularon como el momento de la muerte. Si Yudin no es el asesino, ¿quién más podría serlo? El único otro grupo conocido de personas en la zona son los Mansi. Los Mansi habían ayudado con la investigación. Fueron ellos quienes indicaron a los investigadores los 4 cuerpos en la quebrada. A pesar de eso, Lev Ivanov comienza a investigar al grupo. Ivanov pensaba que los Mansi estaban molestos porque un grupo de forasteros estableció un campamento en el pico 1079, también conocido como Holat-Siahal, que también podría traducirse como montaña muerta. Los exploradores violaron el territorio sagrado de los Mansi. Y aún más sacrílego, habían 2 mujeres en el grupo. Para los Mansi, las mujeres tienen prohibido pisar tierra sagrada y mucho menos mirarla. Quizás por eso le extrajeron los ojos a un par de cadáveres. Ivanov interroga a varios miembros de la tribu. Si bien niegan su participación, ofrecen un nuevo detalle.
Varias personas contaron la misma historia disparatada, de que los Mansi vieron luces o bolas de fuego ardiendo en el cielo, la noche en que murieron los estudiantes. La policía recuperó una cámara del campamento, y la última foto de esta cámara tenía una imagen que no entendían. Parecían llamaradas o manchas en el cielo nocturno. Es difícil saberlo, pero ¿podría corroborar las luces en el cielo que supuestamente se vieron esa noche? No hay marcas de fecha en la foto. Y si esto es lo último que ellos fotografiaron, es inevitable preguntarnos si tiene algo que ver con el incidente. Sin una confesión o cualquier evidencia que apunte a los Mansi, Ivanov no tiene pruebas. Y así quedó todo por un tiempo, en un punto muerto. Sin nuevas evidencias ni nuevos sospechosos, nada que explique lo que le sucedió a los 9 excursionistas. Hasta varias semanas después, cuando llegan los resultados del laboratorio. Y justo cuando se creía que había terminado, surge una nueva oportunidad para encontrar nuevas pistas y mantener la investigación en marcha. Llega el análisis de la ropa rasgada que encontraron en la quebrada y revela una pista increíble. El análisis muestra que hay niveles inusualmente altos de radiactividad en algunos de los artículos. Pero ¿cómo podría la ropa de las presuntas víctimas de asesinato ser radiactiva? La respuesta podría cambiar el curso de la investigación en una dirección completamente nueva. Pero no ocurre nada. En lugar de seguir esa nueva pista y llegar al fondo del misterio, las autoridades hacen exactamente lo contrario. El 28 de mayo de 1959, 3 meses después de esta investigación, y tras haber encontrado una nueva evidencia, Lev Ivanov cierra abruptamente el caso, sin resolver. El gobierno soviético sella toda el área conocida como el Paso Dyatlov y prohíbe el acceso al público en general. El informe de Ivanov marca un cambio. Afirma que las 9 muertes fueron causadas por una fuerza elemental desconocida que no pudieron superar. Pero aunque Lev Ivanov pareciera querer que esta sea la última palabra, no lo será. Con la muerte de 9 excursionistas en circunstancias misteriosas durante la expedición de Dyatlov, el público queda ansioso por descubrir el porqué. Pero el investigador principal, Lev Ivanov, cierra abruptamente el caso después de 3 meses, justo cuando recibió pruebas impactantes. La ropa de la víctima muestra radiactividad. Este es un dato descabellado que merece un poco de investigación. Tan pronto como se cierra un caso como este, de inmediato todos piensan que es un encubrimiento. La pregunta es, ¿por qué? La Unión Soviética quería ser la superpotencia dominante, así que estaban haciendo muchas cosas encubiertas en esa época. Hacían experimentos de investigación, experimentos militares, tenían operaciones de espionaje en marcha. Los encubrimientos del gobierno ocurrían todos los días. La población soviética entendía que había pruebas secretas, pero también aceptaban el dominio del gobierno, que se trataba de algo confidencial. No era difícil darse cuenta. Por un lado, las muertes del grupo Dyatlov y por el otro, los niveles inusualmente altos de radiación en algunas de las prendas. Todos comenzarían a vincularlo con los militares. En los funerales de las víctimas, amigos y familiares comentaron que los cadáveres tenían un extraño tono marrón en la piel. Todos los cuerpos parecían debilitados y algunos tenían quemaduras de 3er grado, que es un signo inequívoco de radiotoxemia. La familia del líder del grupo, Igor Dyatlov, afirmaron que los militares estuvieron involucrados de algún modo. ¿Pero qué exactamente estaban encubriendo? No olvidemos que los Mansi afirmaron haber visto bolas de fuego en el cielo esa noche. Así que es posible que se trate de una prueba de armas que salió mal. El cohete no logró entrar en órbita y aterrizó muy cerca de donde los excursionistas estaban acampados por la noche, enviando ondas de choque, lo cual los asustó y los hizo salir corriendo de la tienda. Una hipótesis diferente. Algunos piensan que fue el gobierno soviético o sus militares quienes los mataron, porque fueron testigos de algo que no debieron haber presenciado. Y hay otro pequeño detalle que parece apuntalar esta teoría del encubrimiento.
Se presume que uno de los excursionistas era un espía de la KGB, y su nombre era Semyon Solotaryov. Solotaryov es la única persona en la expedición que no es estudiante. De hecho, tiene 38 años y fue misteriosamente agregado al grupo por funcionarios comunistas a última hora. Muchas cosas sobre Solotaryov son un poco inusuales. Por un lado, soltero, lo cual es un poco extraño en Rusia para la época. Además, tenía numerosos tatuajes crípticos en todo el cuerpo. Y al comienzo del viaje, este caballero mayor les decía a los estudiantes que lo llamaran por un nombre falso: Sasha. Sabemos que Semyon Solotaryov no era quien pretendía ser. Hay muchas cosas en su biografía que no son consistentes. Incluso cuando hablaba de su servicio en la Segunda Guerra Mundial, confundía fechas cuando sirvió en una unidad u otra, y en mi opinión, después de haber estudiado este caso, era un agente de primera categoría de la KGB. La teoría es que la KGB espiaba a los militares rusos para ver qué tramaban en esas montañas, y por desgracia los excursionistas quedaron atrapados en medio de un conflicto interinstitucional. Se descubre que Solotaryov es un agente de la KGB, así que, aún siendo inocente, el grupo es asesinado por su culpa. Cuando se recupera el cuerpo de Solotaryov, la película de su cámara había sido dañada por el agua. Su motivación y sus posibles vínculos con la KGB siguen siendo un misterio. No sabemos si la KGB estaba conectada con el caso o no, pero la idea de que los militares estuviesen involucrados en todo el lío es muy popular. Y la principal hipótesis del incidente del caso Dyatlov. Incluso la Universidad del Instituto Politécnico de los Urales, que patrocinó la excursión, pensaba que así ocurrió todo. Y en 1990, otra voz familiar se une al coro alegando un encubrimiento. Lev Ivanov publicó un artículo con un extraño título: El misterio de las bolas de fuego. E insinuó que lo presionaron para cerrar el caso y no continuar investigando la causa de la muerte. Funcionarios del Partido Comunista estaban preocupados de que estos informes se filtraran a naciones extranjeras y además de eso, Ivanov creía que estas pruebas condujeron a la muerte de los campistas. El único sobreviviente, Yuri Yudin, también cree que el gobierno estuvo involucrado y revela una pieza clave de evidencia antes de su muerte en 2013. Yuri decía que cuando estaba ayudando a los investigadores con el inventario de los artículos dejados por los excursionistas, algunas cosas no encajaban. Encontró que no le pertenecían a nadie, como una tela militar, un par de gafas, también un par de esquíes adicionales. Y su intuición le decía que todo era un montaje. Incluso Boris Yeltsin pensaba que las autoridades ocultaban algo. Cuando fue nombrado presidente de Rusia después de la caída de la Unión Soviética en 1991, prometió investigar el incidente del paso Dyatlov. Además, estaba muy interesado en el caso, porque él se graduó en la misma institución, el Politécnico de los Urales, y porque la gente acudió a él. Utilizó todo su poder político para intentar encontrar información o acontecimientos en 1959 que pudieran arrojar luz sobre este evento. El sitio de lanzamiento de misiles más cercano al paso Dyatlov se encontraba en Kazajistán, llamado el Cosmódromo de Baikonur. Los investigadores de Yeltsin indagaron en los registros de Baikonur para descubrir si hubo algún lanzamiento de misiles en 1959 durante esa ventana de la muerte de los excursionistas. Aseguró que no hubo cohetes durante el día en que los excursionistas perecieron. Es difícil saber si realmente investigó esto, pero si lo que dijo es cierto, no hubo ninguna prueba de misiles en el área durante esa época. Cualquiera que haya sido el papel de Yeltsin en el caso, no aportó nada que nos ayudara a encontrar la verdad. Los hallazgos de Yeltsin parecen poner fin a la teoría del encubrimiento.
pero no impiden que el público haga preguntas, y uno nuevo e impactante está a punto de surgir. Después de la caída del muro de Berlín en 1989, los archivos del caso Dyatlov se hacen públicos, dando a los investigadores aficionados una nueva oportunidad para resolver el misterio. Profundizando en la evidencia, encuentran una intrigante foto tomada por un excursionista que conduce a una nueva teoría y un sospechoso inesperado. Hay personas en Rusia que creen que el Yeti o el Chuchunya es el culpable en este caso. En una de las fotografías encontradas en el lugar, aparece una criatura muy inusual que se detectó en dicha fotografía y es muy interesante. Este fue el último fotograma de las fotografías que Nikolai Thibault tomó en el lugar y no tuvo tiempo para pensar lo que fotografió, pero ahí está la evidencia. Lo que se ve en la imagen es un ser humanoide. Mide unos 3 metros, es descomunal, igual que los yetis o los muñecos de nieve, y pareciera que está mirando al grupo. Había tantas historias provenientes de diferentes partes de la Unión Soviética y esta fotografía podría servir como una prueba de que el Yeti existe. Estamos hablando de seres enormes con una estatura de hasta 3 metros. La gente les teme porque podrían aplastar a un ser humano con sus brazos y piernas en cuestión de segundos. Incluso los propios excursionistas hacen referencia a un Yeti antes de su viaje. Antes de partir hacia las montañas, los excursionistas publicaron un semanario satírico con un titular que decía «Ciencia». En los últimos años ha habido un acalorado debate sobre la existencia del Yeti. La evidencia más reciente indica que este vive en los Urales del norte, cerca del monte Otorten. Es muy posible que, si bien querían expresarse y no mostrar miedo, colocando bromas en este semanario, sabían que había algo extraño allí, y podría ser un Yeti. Los partidarios de la teoría del Yeti también señalan fotos de los cuerpos que muestran lo que parece ser un pánico extremo, con los puños listos para una pelea. Claro que se habrían asustado tras ver a una espantosa criatura como un Yeti junto a su tienda. Pero esa no es la única criatura que podría ocasionar tal reacción. Debemos tomar en cuenta a muchos depredadores que viven en la zona que podían haber atacado a los excursionistas. Entre ellos se encuentran osos, lobos, glotones, incluso el tigre siberiano. El culpable más probable en la teoría del ataque animal es un oso pardo. El informe de la autopsia enumeró fracturas de cráneo y costillas, rasguños y heridas e incluso pérdida de carne. Un oso pardo sería capaz de hacer todo eso. Pero el problema con esa teoría es que los osos estaban hibernando en esa fecha. Eso explicaría que si un oso despierta antes de tiempo y tiene hambre, se encontraría a los 9 campistas que estaban en esa área. Tras décadas de especulación pública sobre ataques de animales, homicidios, encubrimientos y mucho más, en 2019, la fascinación pública por el caso Dyatlov lleva a las autoridades rusas a reabrir el expediente. Un joven fiscal, Andrei Kuryakov, toma la iniciativa. Andrei Kuryakov se encuentra con una lista de 75 teorías. Gracias al creciente interés público, este caso se había hecho cada vez más importante. Quizás lo del Yeti no formó parte de esa lista, de por sí Kuryakov ya tenía bastante trabajo, pero no descartó ninguna teoría. Cuando Kuryakov comienza a investigar, se da cuenta de un detalle que conduce a una nueva teoría. Resulta que el clima del 1 de febrero de 1959 fue bastante extremo para esa montaña.
con vientos de hasta 100 kilómetros por hora y temperaturas bajo cero. Esto hace que Kuryakov piense en la posibilidad de una avalancha. Andrei Kuryakov organizó una expedición al paso Dyatlov en 2020 para probar su teoría. Y allí encontraría una pieza clave de evidencia que la investigación original pasó por alto. 60 años después de la tragedia en el paso Dyatlov, el fiscal Andrei Kuryakov regresa a la escena del crimen con nueva tecnología y con la esperanza de demostrar que el asesino fue una avalancha. Utilizaron la fotogrametría para identificar la ubicación exacta de la tienda. Luego tomaron fotos del paisaje actual y las compararon, notando una gran discrepancia en la investigación original. La ubicación donde se instaló la tienda en 1959 está a más de 100 metros donde originalmente se pensó que estaba. La ubicación de la tienda es el factor número 1 para determinar si se produjo una avalancha, y parece que la investigación original podría haber cometido un error. El riesgo de una avalancha depende del grado de inclinación. En promedio se necesita una inclinación de 30 grados para desencadenar una. Usando los viejos datos incorrectos, los investigadores anteriores a 2019 pensaron que la pendiente sobre la tienda era de unos 15 grados. Por eso la teoría de la avalancha fue descartada todo ese tiempo. La ubicación recién calculada tiene una pendiente mucho más pronunciada de 28 grados. Aún no llega a los 30 grados y la posibilidad de una avalancha sigue siendo nula. Pero es mucho más probable con las condiciones climáticas adecuadas. Al analizar las condiciones climáticas encontraron que hubo un fenómeno especial llamado vientos catabáticos. Los vientos catabáticos viajan a velocidades huracanadas. De hecho, actúan como una enorme máquina quitanieves. Estos vientos pueden arrastrar toneladas de nieve, y es muy probable que hayan depositado grandes cantidades de nieve sobre la tienda de los excursionistas. Y ahí es cuando la teoría de la avalancha tiene más fundamento. Se piensa que esta montaña es una trampa mortal, a la espera de la primavera. Una vez que se completa la expedición meteorológica, Andrei Kuryakov presenta sus hallazgos al público. Kuryakov propone que una tormenta de viento comenzó a toda velocidad alrededor de las 7 p.m., poco después de que instalaron la tienda. Entre la 1:30 y 5:30 am se desencadena una pequeña avalancha sobre la carpa donde habían cortado la pendiente. Esa nieve fresca era demasiado pesada y se estrelló contra la tienda. Después de ese vertedero de nieve inicial, los excursionistas, temiendo otra avalancha, cortaron la tienda y salieron corriendo unos 45 metros hasta una cresta rocosa. Para la época eso era el protocolo habitual. La idea de poder encontrar un lugar seguro detrás de una cresta alta y rocosa que desvíe la nieve lejos de ellos. Pero aquí, la teoría de Kuryakov toma un giro interesante. Él no pensaba que se haya desencadenado una avalancha más grande, sino que salieron corriendo de la tienda, pero la avalancha nunca llegó. Y el problema fue que los excursionistas se desorientaron y no pudieron regresar a la tienda. El investigador puso a prueba su teoría. Le vendó los ojos a un hombre y a una mujer, los hizo alejarse 30 metros de la tienda y los desafió a encontrar el camino de regreso y no pudieron. ¿Y qué hay de su extraña falta de ropa? Kuryakov cree que algunos de ellos ya estaban parcialmente desnudos cuando huyeron de la tienda, pero que los otros pudieran haber sufrido un fenómeno llamado desnudo paradójico. Es cuando las personas en sus etapas finales de hipotermia sienten como si estuvieran ardiendo, lo cual los lleva a quitarse la ropa. Según Kuryakov, entre las 4:30 y las 7:30 am, los excursionistas murieron congelados. Los 2 jóvenes encontrados en ropa interior debajo del cedro murieron primero. Los otros miembros del grupo cortaron la ropa de sus amigos muertos en un último esfuerzo por sobrevivir. En algún momento el grupo se separa. 3 de ellos, Dyatlov, Kolmogorova y Slobodin, regresan a la tienda. Por desgracia, mueren congelados antes de poder regresar. ¿Pero qué hay con los últimos 4? Aquí es donde la teoría se vuelve muy extraña. Es increíble que este grupo tuviera tan mala suerte.
los últimos 4 cavaron un refugio de nieve. En esencia, una cámara de nieve donde podían resguardarse del clima y compartir calor corporal. Pero el lugar donde deciden excavar estaba sobre un arroyo a través de un túnel helado y vacío. Al excavar, el túnel se derrumbó. Cayeron en el arroyo helado y quedaron enterrados bajo 5 metros de nieve. Al concluir la conferencia de prensa, Kuryakov declara que el misterio del paso Dyatlov está finalmente resuelto. Los rusos quedaron indignados con Kuryakov y rechazaron abiertamente su teoría, en especial los familiares de los difuntos. No cabe duda que el público odia la teoría de la avalancha porque no toma en cuenta muchos factores y detalles fundamentales del caso. Todos se burlaban e ignoraban esta teoría porque sabían que se trataba de otro encubrimiento. El incidente del paso Dyatlov ha generado muchas teorías a lo largo de los años, pero en un caso lleno de extraños detalles y giros inesperados, ninguno se ha alineado completamente con los hechos. Se podría decir que fue un ataque de oso, pero los osos estaban hibernando. O tal vez una avalancha. ¿Pero qué hay con la ropa que da positivo por radiación? ¿O el testimonio de la tribu Mansi sobre las bolas de fuego en el cielo? ¿Qué hay con Semyon Solotaryov, el posible agente de la KGB que fue infiltrado en el grupo? Hay tantos detalles a tomar en cuenta y no hay una sola teoría que tenga total sentido. Pero, ¿y si la hay? Ha salido una teoría tras otra, y después de un tiempo, el público simplemente deja de ver toda la evidencia una pieza a la vez y surgen preguntas como ¿y si no es solo una cosa? ¿Y si todas estas teorías son parcialmente correctas? En otras palabras, es una avalancha, un asesinato, un encubrimiento y un ataque animal. Todo en uno. Si comenzamos con las bolas de fuego reportadas por los Mansi en aquel entonces, podría tratarse de un experimento nuclear que no entendemos. Tal vez un nuevo tipo de armas nucleares que, por supuesto, la KGB no quería filtrar a sus enemigos en Occidente y lo encubrieron. Aparte de Semyon Solotaryov, los otros estudiantes, esos pobres estudiantes, no sabían que se dirigían a un área de prueba especial. Esto podría explicar la radiactividad encontrada en su ropa. Una prueba nuclear también podría explicar la avalancha. Las armas nucleares emiten ondas de choque que serían el catalizador para que la avalancha colapsara en la tienda, además de haber causado las lesiones por fuerza contundente por sí solas. En cuestión de segundos, la explosión alarma a los campistas. Comienza la avalancha, los baña en radiación. Las ondas de choque los golpean con la fuerza de un camión a toda velocidad, causándoles lesiones y haciendo que salgan corriendo por la ladera de la montaña. Y desde allí, el encubrimiento. Si alguno de los excursionistas hubiese sobrevivido, los militares se hubieran encargado de ellos porque no querían testigos de algo que era ultra secreto. E incluso estando muertos, el investigador principal, Lev Ivanov, se vio obligado a cerrar la investigación para que nada pudiese filtrarse. Y al final, la teoría del ataque animal explica las lesiones que los excursionistas habían sufrido porque los animales estuvieron con los cuerpos todo ese tiempo e hicieron lo que ellos hacen, comieron de los cadáveres de los excursionistas. ¿Y si lo sucedido a los campistas fue una combinación de todas estas cosas? Es lo que las autoridades soviéticas intentaban encubrir. No importa cómo murieron los excursionistas. Si hubo encubrimiento, el gobierno soviético es el responsable. El incidente del paso Dyatlov es el mayor misterio y el mayor caso sin resolver en Rusia. Pero el gobierno no ha hecho más esfuerzos para resolverlo. Así que ahora todo depende de nosotros, investigadores aficionados e investigadores de todo el mundo.
descubrir lo que realmente sucedió. En 2020, el Fondo Conmemorativo del Grupo Dyatlov publicó una carta en apoyo de la teoría unificadora para las familias de los asesinados esa noche en la montaña. Esa pequeña reivindicación será suficiente por ahora, porque al tratarse de la verdad sobre este misterio, los secretos siguen profundamente enterrados. Soy Lawrence Fishburne. Gracias por sintonizar Grandes Misterios de la Historia.